Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio parecido a los ejercicios que tienen acá en la práctica, por ejemplo el 5, 6, 7, y también parecidísimo a uno que está en los adicionales, bajo rápidamente, acá en ejercicios adicionales como el ejercicio 3, por ejemplo. La idea en todos esos ejercicios es aplicar el concepto que van a tener que aplicar es el concepto del teorema del algoritmo de la división de números enteros, ¿sí? Y después, bueno, hay que jugar un poquito a veces algebraicamente con las cuentas, pero bueno, esa es la idea básica. Bien, vamos a hacer un ejercicio similar a eso, ¿sí? Entonces, el ejercicio propuesto dice, el resto de la división de un número por 4. O sea, el número es un número n, que hace referencia, ¿sí? Entonces me dice, el resto de la división de un número n, supongamos, por 4, es 3, ese resto, o sea, el que divide es 4 y el resto es 3. Si a ese mismo número se lo divide por 7, su resto es 5. Y nos preguntan cuál sería el resto si lo dividimos por 28. Entonces, ¿qué vamos a usar fuertemente? El teorema del algoritmo de la división de números enteros. Ustedes tienen en la página 9 del apunte. Si tenemos dos números enteros, P y Q, luego existen y son únicos C y R, que llamamos C cociente y R el resto, tal que P se puede expresar como el divisor Q por el cociente C más el resto R, donde el resto tiene que cumplir una restricción, una condición, tiene que ser un número entero positivo mayor o igual que 0, pero siempre va a ser más chico que el divisor Q, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? Porque estamos con números enteros, ¿sí? Bien, entonces, como les contaba, el número n, que me dan la información, me dicen primero que si lo divido por 4, o sea, el divisor es 4, tendremos un cociente C1 que no lo conozco, más el resto 3, ¿sí? Ahí estoy aplicando el algoritmo de la división para escribir esa información sobre ese número n, ¿sí? Yo le puse n, ustedes le pueden poner la letra que quieran, ¿sí? Y después nos dicen que ese mismo número n lo dividimos por 7, ¿sí? Tendremos un cociente C2, que no me dicen cuál es, y el resto sí, me dicen que el resto va a ser 5, ¿sí? Entonces, aplicando el teorema, uno puede escribirlo así. Ahora, de estas dos condiciones, a la primera le llamé 1 y a la segunda 2, uno tiene que ver cuál es el resto cuando a este mismo número n lo dividimos por 28, ¿sí? Habrá un cociente C y el resto R que, obviamente, si es división por 28, tiene que cumplir por el algoritmo de la división, que sea mayor o igual que 0, SR, pero sea menor estricto que el divisor, que es 28, en valor absoluto, ¿no? Bueno, el valor absoluto justo de 28 es 28, ¿sí? Bueno, esta restricción me va a ayudar a saber hasta dónde tengo que operar o si encontré bien el resto. Bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si acá yo tengo información sobre cuando n divide con el 4 y con el 7, conozco los restos. Entonces ahora me falta con el 28. ¿Qué veo visualmente? Que 4 por 7 me da 28, ¿sí? Entonces habrá que ir jugando con las ecuaciones de forma de hacer aparecer el 28, ¿sí? Entonces a la primera la puedo multiplicar por 7 para que eso suceda, ¿no? Si multiplico a la primera ecuación n igual a 4 por C1 más 3 a ambos lados por 7, obtengo esta ecuación equivalente, ¿sí? Que es 7n de este lado igual a 28 por C1 más 21, ¿sí? Porque obviamente acá de este lado distribuís 4 por 7, 28 por C1 más 7 por 3, 21. El mismo jueguito puedo hacer en la segunda, decir, bueno, ¿a qué le falta al 7 para llegar al 28? Al 4, ¿no? Entonces lo lógico sería pensar, bueno, lo multiplico por 4. Pero ¿qué pasa? Acá tengo que tener cuidado, a veces es directo, a veces no. Yo después quiero reescribir entre las dos, sumando, restando, n igual a 28 por algo más un resto. Entonces, si lo multiplico por 4 y acá tenía por 7, cuando las reste me queda 7 veces n menos 4 veces n, me va a quedar ese 3 veces n igual a algo. Y no me va a servir.
Entonces, si bien acá necesito algo con el 4 multiplicar, no es el 4 que tengo que multiplicar, sino para que me queden mejor las cuentas después, lo tengo que multiplicar por un múltiplo de 4 que es 8. ¿Sí? Un múltiplo siguiente necesito. Entonces, si multiplico a la segunda por 8 en lugar de 4, voy a tener un 8n igual a 56c2 más 40, ¿sí? Porque acá al 7 lo multiplico por 8 y al 5 por 4, por 8, perdón, que me de 40. ¿Pero por qué hice esto? Porque ahora necesito yo sacar información sobre n. Tenemos que llegar a n igual a 28 por alguien más un resto, si es posible, o si no, seguir trabajando algebraicamente. Porque ese resto siempre tiene que cumplir, ¿qué cosa? Que sea positivo, un número entero, mayor o igual que 0 y menor estricto que el divisor, que es 28, ¿sí? Valor absoluto divisor que nos había dado 28. Entonces, en este caso, en vez de por 4, lo multiplico por 8 por eso. ¿Para qué cosa voy a hacer con estas dos ecuaciones equivalentes a estas que eran de la información original? Las voy a restar, ¿sí? Bueno, obviamente las voy a restar en el orden que yo necesito. 8 veces n menos 7 veces n, ¿sí? Por eso, ¿sí? Por eso multipliqué por 8. Fíjense, cuando hago 8 veces n menos 7 veces n, acá me queda n directamente. Y obviamente es ir restando miembro a miembro. Todo esto que es 56c por c2 más 40, todo esto lo puse entre paréntesis, se resta con lo que teníamos del otro lado acá, ¿sí? 28c1 más 21. Bien. ¿Qué otra cosa más sabemos? Que este 56, si bien nos tuvimos que multiplicar por 8, ahí está metido el 4 por 7, ¿sí? En el 56, ¿sí? O directamente, si quieren, el 56C2 se puede pensar como 28 por 2, ¿sí? Eso es el 56, por el C2. Entonces, acá tengo un término que tiene el 28 por algo. Y acá tengo otro término, obviamente este menos hay que distribuirlo, ¿no? Entre este y este factor, pero tengo el 28 por algo. Entonces, todos los términos que yo vea que tengo el 28 por algo, por un entero, los voy a juntar. Entonces acá distribuyo y asocio convenientemente. El 40 me queda solito, lo voy a asociar con el menos 21 cuando distribuía acá el menos, ¿sí? Y hago la cuenta. Con eso como que me sobra, hago la cuenta. Entonces, de acá, de estos dos términos, saqué el 28 factor común, acá me sobraba un 2 por lo que habíamos llamado, ¿se acuerdan? Cociente C sub 2, menos C1, y todo esto nuevamente se puede decir que es un número entero C, ¿sí? Por las propiedades de cerrado en la suma y el producto. Y esto que me sobra es lo que tengo que tener cuidado, ¿sí? 40 menos 21 me da 19 positivo. Entonces, ¿puedo decir ya por el algoritmo de la división que ya llegué al cociente, digamos, no importa que no lo conozca, se llama C, y al resto de mi división del número n por 28? Sí, porque 19 justo nos quedó que es positivo, un número entero positivo, y más chico que el valor absoluto de 28, que es la restricción que nosotros teníamos para esto, ¿sí? Entonces, efectivamente, logramos reescribir a nuestro número n, en base a nuestra información, como 28 por c, más un resto que en este caso es 19. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva, y esa es la idea para aplicar en esos ejercicios que les contaba de la práctica. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.